Ya, vamos a empezar. Bien, a ver, les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo el tema de los objetivos, perdón, tengo que proyectar el otro diapo. Estamos viendo el tema de los objetivos. A modo de recordatorio, obviamente, eh, estamos viendo, ¿no es cierto?, perdón, los objetivos sería la parte de la planificación. Nosotros hemos separado los proyectos como en dos partes, ¿no es cierto?, que es como una postura epistémica, de hecho. Está la parte creativa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que yo desde un estado del arte formulo preguntas e hipótesis, y el tema de la formulación de preguntas e hipótesis tiene que ver con creatividad intelectual. Pero una vez que yo formulo una pregunta y, de ser el caso, mis hipótesis, ¿no es cierto?, todo lo que viene después es cómo yo voy a planificar mi investigación para resolver el problema. Y ahí es donde viene el tema de los objetivos, ¿no es cierto?, donde uno ya tiene que fijarse hitos, eh, y dentro de los hitos fijarse tareas con medios calculados, de forma que exista una chance alta de que yo pueda resolver el problema, yo pueda responder mi pregunta. Y todo lo que tiene que ver con objetivo tiene que ver con la planificación. Ya eso, esto ya no es tanta creatividad intelectual, sino que esto es más orden y cálculo. Y esta cosa, claro, hay personas que se les da más, hay personas que se les da menos. Pero en el marco de un proyecto de investigación, esto es importante porque ustedes van a pedir fondos, y se entiende que los fondos es como una especie de apuesta, y uno apuesta por los proyectos de investigación que son, por un lado, un aporte, pero además que tienen chances de llevarse a cabo. Y cualquiera de las dos cosas que falle, ya sea que el proyecto es poco aporte, que es la primera parte, que es el marco teórico, las preguntas y la originalidad de todo esto, o que falle la segunda, que aún siendo muy original mi proyecto, no lo tengo bien planificado y las chances de que falle son enormes, cualquiera de esas dos patas que fallen podría perjudicarles en adjudicarse fondos, ¿no es cierto?, privados o públicos, ¿no es cierto?, que les permitan llevar a cabo. Y habíamos visto el tema del objetivo general, que todo problema debe tener asociado un hito que, de alcanzarse, se resuelve el problema o se responde la pregunta. Por eso aquí habíamos hablado en la última clase que el objetivo general es el hito que, de cumplirse, resuelve el problema de la investigación. Y por lo tanto nosotros en los verbos, ¿no es cierto?, porque aquí lo importante es que semánticamente los hitos se expresan en una oración con un verbo. El verbo tiene que tener suficiente generalidad para dar cuenta del problema, ¿ya? Y nosotros repasamos varios verbos en función de la escala de generalidad. eh, Y por lo tanto, el objetivo general debe ser coherente con el problema, en el sentido que el verbo debe ser suficientemente general para resolver el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vimos que en el caso de los problemas que son de carácter descriptivo, ¿no es cierto?, los buenos verbos son, por ejemplo, algunos ejemplos de buenos verbos. Para algunos ejemplos de buenos verbos podrían ser, por ejemplo, monitorear, registrar y comparar. Aquí nosotros vimos una pregunta que decía, por ejemplo, ¿cómo evoluciona la tasa de contagiados de COVID en Chile? Es una investigación que es descriptiva, en el sentido que se responde con datos. No necesita una etapa conjetural, porque lo que yo busco es describir mi sistema de estudio, no busco explicarlo ni predecirlo. Y por lo tanto, verbos adecuados para eso son, por ejemplo, monitorear, registrar, ¿no es cierto?, comparar. Por ejemplo, en este caso yo me la jugaría por poner como objetivo general monitorear la evolución, o monitorear la tasa de contagiados en el tiempo de COVID en Chile. Ese sería mi objetivo general, ¿ok? Con esa clase de verbos. Entonces, hay verbos que son propios de problemas descriptivos. Hay verbos que son propios más de problemas de ciencia básica. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema que busca explicar, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las causas que explican el incremento en el consumo de marihuana en mi población? Bueno, ahí los verbos van a cambiar, ¿no es cierto? Porque ahí ya no busco solo describir, busco explicar. Entonces, por ejemplo, un buen verbo para una pregunta de carácter explicativa, o sea, del ámbito de la ciencia básica, sería, por ejemplo, determinar. Si ustedes ven qué se entiende por determinar, dice decidir algo, despejar la incertidumbre sobre ello. Entonces, claro, determinar las causas del incremento del consumo de marihuana en mi población es un buen verbo. ¿Ya? No es ni muy general ni muy concreto. Tiene un grado de generalidad adecuado Profe, para dar cuenta de eso. Sí, Roberto.
¿Por qué el identificar, cuando dice, por ejemplo, cuáles son las causas, el identificar como verbo, eh, como que en general eh, se valora poco? ¿Tiene alguna razón particular? Porque Mira, es muy puntual, claro, para responder esa como pregunta hay que ser súper apegado a cómo se entiende por la RAE identificar. Mira, búscate en la RAE qué define por identificar. Y quizás ahí va a estar la respuesta a tu pregunta. Yo no me sé de memoria la definición del verbo identificar de acuerdo a la RAE. Y quizás ahí tenemos alguna respuesta, ¿ya? Yo, claro, aquí estoy poniendo verbos que tengo la definición. Por ejemplo, establecer es un buen verbo, o sea, dejar demostrado. ¿Se fijan? Y firme un principio, una teoría, una idea. Entonces, claro, establecer es un buen verbo. ¿Encontraste lo que es identificar, Roberto? un ejemplo no está muy bueno, dice, reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. Claro, dije entonces, a lo mejor identificar lo asocian mucho Es a como más como personas, comprobar. no hay ideas ni procesos, ¿te fijas, no? Es a personas. Entonces, como que identificar a lo mejor un verbo considerado muy antropocéntrico, ¿ya? Ah, Entonces ahí uno va jugando. Ahora, ciertamente que a ustedes les podría pasar, por ejemplo, en una defensa, que a algún miembro de una comisión le critique un verbo, pero si ustedes tienen la definición y están seguros de la definición, ustedes pueden obviamente responderle a una crítica injusta. Es decir, obviamente si yo creo que el verbo establecer no es adecuado porque establecer tiene que ver más con temas sociales, entonces ustedes dicen, no, es que lo que pasa es que la definición del verbo establecer en la oficial es esta, en el fondo no la que me dice usted, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo tengo la razón, no usted. Entonces ahí uno va un poco defendiendo, ¿ya? Y claro, si esa es la definición del verbo identificar, Roberto, claro, suena mal, porque suena como que solo se asocia a personas y no a procesos, ideas ni nada, ¿ya? Verbos para preguntas más predictivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué efectos sociales producirá el incremento del consumo de marihuana? Claro, a lo mejor uno dice diagnosticar, calcular, quizás pueden ser verbos adecuados para preguntas más de carácter predictivo. Y es bueno que ustedes vayan más o menos clasificando. Estos son ejemplos, yo no estoy diciendo que ustedes ocupen estos verbos, estoy diciendo que estos son verbos buenos en general. En cada disciplina a veces se acostumbran ciertos verbos más o menos clichés porque se apegan más a ciertos campos disciplinarios, ¿ya? Yo le había dicho, por ejemplo, que en el caso de ciencia aplicada, claro, como yo me muevo en el campo de la química analítica, desarrollar es el verbo que se utiliza siempre, o sea, desarrollar un método para... porque claro, desarrollar es realizar o llevar a cabo algo, ¿no es cierto? Y llevar a cabo, o sea, llevar al fin, llevar a lo último. Claro, o sea, cuando yo pongo desarrollar un método, quiere decir que yo ese método lo llevo hasta la última instancia, o sea, hasta la validación. ¿Ya? No solamente lo diseño, no solamente lo implemento, sino que lo valido. Por eso desarrollar, o sea, llevar a cabo hasta el último el método, eso es un buen verbo, ¿ya? Pero, por ejemplo, elaborar, ¿no es cierto? Idear o inventar algo complejo, quizás podría ser un buen verbo. A mí no me gusta para mi área, porque yo puedo inventar algo complejo y no validarlo. Por ejemplo. Simplemente, si sé que lo inventé, hice el método, ahí está, no tengo idea de la confiabilidad que tiene. Entonces, el verbo elaborar en mi disciplina no me gusta, pero a lo mejor en la disciplina de ustedes no sé. sí se presta para eso, O en ¿ya? el ejemplo de diseñar también que lo vimos anteriormente, que también era como una parte del desarrollo De solamente. desarrollo, claro. O sea, diseñar, ¿No? aplicar un método es parte de desarrollar y claro, y ahí uno va jugando con esto, ¿cierto? Profe, ¿Sí? esos últimos dos, ¿como en qué categoría de preguntas calificarían? Son preguntas del ámbito aplicado, ¿ya? O sea, cuando tú quieres intervenir un sistema de estudio, ya sea para cambiar su devenir o para extraer la información, como en el caso del área de la química analítica. Entonces, claro, cuando tú quieres intervenir, por ejemplo, ahora que estamos hablando con Roberto, ¿no es cierto?, que hay un desastre sanitario en Chile por el tema de las influencias, ¿no es cierto? Claro, si tu proyecto de investigación sería cómo evitar la saturación de los sistemas hospitalarios producto de la influenza, claro, tú vas a querer desarrollar un método
para, no sé, pues, prevenir los efectos graves de la influenza en la gente. No sé, por ejemplo, una cosa así. Claro, ahí tú vas a intervenir, entonces, pero la forma de intervenir tienes que desarrollarla, o sea, tienes que primero diseñarla, tienes que después aplicarla, después tienes que darle a lo mejor una validación disciplinar, ¿no es cierto? Y después, bueno, ahí lo vamos a ver, transferirla. Ahí le voy a, esas etapas que yo estoy mencionando son las etapas del objetivo específico, ¿ya? Y claro, donde habíamos quedado en la última clase en el tema del objetivo específico, y yo le había dicho a ustedes que así como hay verbos generales propios de investigaciones descriptivas de ciencia básica o de ciencia aplicada, también van a haber objetivos específicos propios de esos tres tipos de investigación, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante es que muchas, esto de la generalidad es relativo. Por ejemplo, yo en esta diapo, que no se la alcancé se la alcancé a explicar en la última sesión, yo en esta diapo estoy mostrando la jerarquía de los problemas y la jerarquía de los objetivos. Por ejemplo, ven, aquí ¿por qué les muestro esta diapo? Porque muchas veces un objetivo general en un proyecto puede ser un objetivo específico de otro. Por ejemplo, y aquí tengo un caso en general. Yo tomé este caso porque es la línea de investigación que es muy, pesa mucho aquí en el NBC, ¿ya? Ellos son como, se dedican a la industria del salmón. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo incrementar las ganancias de la industria del salmón? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo que, bueno, la industria del salmón en Chile, si queremos ser más específicos, ¿no es cierto? Porque, bueno, ustedes saben que el contexto de Chile tiene como muy poquitas industrias donde se destaca mucho, ¿no es cierto? La minería es una cosa, el vino es otra, y el salmón es otra. Creo que Chile es el segundo productor más grande de salmón, después Noruega, creo, una cosa así, ¿ya? Bueno, entonces, esa es una pregunta general. Ciertamente que yo puedo desagregarla en preguntas específicas que tienen que ver con la pregunta general. Por ejemplo, cómo controlar el virus ISA en la producción del salmón, que obviamente que eso tiene que ver con la ganancia, ¿no es cierto? Cómo producir salmón más barato, cómo vender el salmón más caro, o cómo apoderarme de una mayor proporción del mercado. Cada una de esas preguntas podríamos considerarlas como preguntas más específicas que se desprenden de la pregunta general. Y bajo esa misma lógica, yo podría plantear un objetivo general, que es incrementar la ganancia en la industria del salmón en Chile, por ejemplo. Y claro, por ejemplo, si uno mira la pregunta, ¿cómo controlar el virus ISA en la producción de salmón? Yo le puedo decir, mira, desarrollar, por ejemplo, en este caso, una vacuna para controlar el virus ISA en la industria del salmón chileno. Ese, ese, ese objetivo es general para la pregunta cómo controlar el virus ISA en la producción de salmón, pero puede ser un objetivo específico para la macro pregunta, que es cómo incrementar la ganancia en la industria del salmón. ¿Por qué le digo esto? Porque hay proyectos a nivel gubernamental que son más grandes que los fondos, sí, los fondos, por ejemplo, estos proyectos anillos. Claro, y los proyectos anillos tienen macro preguntas, de las cuales se desprenden preguntas individuales, de las cuales cada una de ellas puede ser un proyecto distinto. Y por eso se llama anillo, como que une en un ciclo, ¿no es cierto?, varias investigaciones. ¿Ok? Son los que tienen como alcances de 8 y 6 meses de duración. Sí, tienen duraciones enormes, ¿no es cierto? Te aseguran un financiamiento basal por varios años. Eh, Tienen otra forma de rendirlo, ¿no es cierto? No es la forma de los Fondesit que uno rinde publicaciones, como que rendirlo al final. Eh, es que y además que están orientados para unir grupos de investigación con éxito y trayectoria. O sea, es como que unir a los famosos, por así decirlo, en torno a un tema común. Son interinstitucionales también. No, esos son institucionales, Son, no son individuales. Son proyectos. Por ejemplo, yo me gano un no, pero me Fondesit. refiero a que son varias instituciones, a veces son consorcios Se de tienden a universidades, favorecer varias consorcios. instituciones, exactamente. Se tienden a favorecer varias instituciones y se tienden a favorecer varias instituciones con grupos productivos en las distintas áreas. ¿Ya? Por eso aquí, claro, en la Facultad de Ciencia, no me atrevería a decir en toda la universidad, pero en la Facultad de Ciencia, como que el grupo que tiene más éxito en estos macro proyectos es el grupo de Sergio Marshall en el NBC, con el tema de los salmones. Y ellos tienen un grupo de vacunas, un grupo de péptidos, un grupo de respuesta, ¿cómo se llama? Creo que se llama así como la respuesta inmune en los salmones. Hay como varios subgrupos y cada uno de esos grupos es muy exitoso. Por ejemplo, el grupo que es muy exitoso es el de Fanny Guzmán, que ella es experta en péptidos, y su línea es el tema de péptidos y propiedades anticongelantes y cosas así de los productos.
Y ella es una de las pocas investigadoras que yo conozco en esta universidad que ha publicado en Nature varias veces. De hecho, si uno ve los indicadores, quiénes son los que publican más en toda la universidad, en Scopus versus de eso, ella ha salido varias veces en primer lugar o segundo o tercero. ¿Cómo se llama? Fanny Guzmán. Fanny Guzmán. Claro, después está el grupo de Luis Mercado, que ve el tema del sistema inmune, ¿no es cierto? Está el grupo de Sergio Marchal, que ve el tema de las vacunas, y todo esto lo unen en torno a todo este tema biotecnológico. ¿Ya? Entonces, todo esto es un tema de jerarquía. O sea, ustedes pueden tener un proyecto, por ejemplo, que sea solamente implementar una tecnología. Y ese proyecto, claro, el objetivo general va a ser implementar, pero a lo mejor ese proyecto puede ser, y ese objetivo general puede ser un objetivo específico de uno más grande. Entonces, por eso es importante esta figura, que los objetivos específicos son específicos respecto de un objetivo general, pero un objetivo específico puede ser un objetivo general de otro proyecto. No sé si me doy a entender. Todo esto tiene que ver con el nivel de la jerarquía donde se están moviendo. ¿Ya? Insisto, los proyectos Fondesit son individuales y el grado de generalidad no es tan grande como un proyecto ANIC. ¿Ya? Y por eso los Fondesit son individuales y yo, por ejemplo, si yo renunciara a la PUCB, yo me llevo mi Fondesit. ¿Ya? Pero si yo tuviera un anillo, nunca he tenido un anillo, ojalá lo tuviera buena en vida, pero si tuviera un anillo y me voy a la universidad, el anillo se queda en la universidad, o sea, la universidad pone a otra persona, ¿no? Y listo. ¿Ya? Ya, entonces esta escala jerárquica es importante unirla con las definiciones formales. Y en lo que habíamos quedado la otra vez, ¿no es cierto? Y esta es una frase que yo siempre la escribo para que quede lo suficientemente claro, que un objetivo específico es adecuado para un proyecto de investigación siempre que represente una acción necesaria, aunque no suficiente para que el objetivo general se cumpla. ¿Ya? Y les voy a mostrar ahora algunos proyectos para que ustedes analicen, ¿no es cierto?, si los objetivos específicos son coherentes, pero ¿coherentes con qué? Con el objetivo general y con el problema de investigación. Y de hecho en las pautas de ANIT aparece así explícito. Los objetivos específicos son coherentes con el problema de la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, ven, aquí hay un caso, ¿no es cierto? Ya, este es un caso inventado, después le voy a mostrar un caso real, ¿ya? Si el problema es, yo siempre cuento este caso porque es un caso que a mí me intrigó cuando vino la campaña de vacunación del virus papiloma humano, y en el curso de mi hija solo 2 niñas se vacunaron, que fue mi hija y una amiga de mi hija. Y habían 10 niñas y los otros padres se negaron a vacunarse con la vacuna del papiloma humano. Bueno, que mi hija también fue a estos colegios Montessori y con todo lo bueno que tienen los Montessori, tienen una cosa que a mí no me gusta, que es que tienen toda esta ola media alternativa que de repente son medio anticientíficos para sus creencias, ¿ya? Que los partos naturales fuera de los hospitales, que son antivacunas, que, bueno, cosas por el estilo, ¿ya? ¿Ah? Ñoño ahí, nos pasamos hoy. Entonces, claro, y ahí usted tiene una pregunta. ¿Cuál es la causa de la baja tasa de vacunación de niñas contra el VPH? En mi colegio, supongamos, si quisiéramos ser más específicos con la pregunta. Ya, esa es una pregunta, ¿no es cierto?, que busca una explicación. O sea, estamos en el área de ciencia básica. Entonces, bueno, un buen verbo, dentro de los pocos verbos que manejo yo, bueno, determinar las causas de la baja tasa de vacunación de niñas contra el VPH. Voy a agregarle en el colegio X, ¿no es cierto? Y claro, y ahí ustedes, fíjense, aquí hay 3 objetivos específicos, y lo que voy a decir es criticable. Si ustedes no están de acuerdo, por favor díganlo, porque esto de evaluar tiene ciertas cosas objetivas, pero hay ciertos juicios y parámetros evaluativos que tienden a ser subjetivos. Aquí yo planteo 3 objetivos, los cuales todos juntos yo los considero necesarios y los 3 juntos suficientes para alcanzar el objetivo general y por lo tanto responder la pregunta. El primer objetivo, por ejemplo, identificar las niñas no vacunadas contra el VPH en mi curso. O sea, yo necesito eso. Y si yo considero que eso es trivial, entonces no lo pongo como un objetivo. Lo pongo como una mera actividad. Pero si yo considero que eso no es trivial, es decir, cumplir ese hito implica métodos, no implica solo la intuición o un acto trivial como ir a comprar, ¿no es cierto? Pues yo tengo que plantearlo como un objetivo. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Escucha tú. Entonces, es necesario
para determinar las causas de la baja tasa de vacunación de niñas contra el VPH, identificar las niñas no vacunadas, uno dice, sí, pues, porque si no la identifico, quiénes son las que no se vacunaron, menos voy a saber por qué no se vacunaron, ¿cierto? Ahora, ¿es suficiente con identificar las niñas no vacunadas, determinar las causas de la baja tasa de vacunación? No, yo voy a poder decir, mira, en este curso, en este colegio o en este país, supongamos que ustedes fueran así ministros de salud, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, mira, yo quiero ver dónde están ubicadas mayormente las personas, las niñas no vacunadas. Obviamente esto requiere, no sé, un muestreo, métodos de estadísticos, no sé, métodos de observación o medición. No es fácil en términos, me imagino, en términos de las ciencias sociales, decir, ¿cómo diablos yo tengo esa información? Pero la necesito, ¿no es cierto? Y supongamos que tengo un mapa en donde se concentran la mayor cantidad de personas no vacunadas. Y como dice la literatura, precisamente cumplen con el perfil ñoñoíno, ¿no es cierto? Uno dice, son personas con una alta educación, ¿ok? Más o menos tienden a ser profesionales jóvenes, en sectores acomodados, ¿no es cierto? Pero que tienen una visión en términos educativos especiales y se centran en estos colegios, los Waldorf, los Montessori. Entonces, y ahí con un mapa digo, oye, ahí está la mayor tasa de niñas no vacunadas. Ahí lo identifiquen, ¿no es cierto? Ahí cumplí ese hito. Ahora, cumplido ese hito, ¿no es cierto? Bueno, yo tendré que extraer información de ese objeto de estudio, ¿no es cierto? En el fondo, encuestar. Igual aquí lo puse, no sé si es el verbo más adecuado, ¿no es cierto? Pero mi segundo objetivo es que, ya que tengo acceso a mi objeto de estudio, ya tengo acceso a quiénes son las niñas no vacunadas, ¿no es cierto? Ahora quiero sacar la información de las decisiones que llevaron a no vacunarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo puse aquí como objetivo específico 2, encuestar a los padres de las niñas no vacunadas respecto de las causas de uso de decisiones, ¿no es cierto? Se van a los papás y le digo, ¿y a usted por qué? Porque finalmente son los papás los que dicen sí o no, pues no son las niñas, ¿ya? Dice, ¿por qué decidió no vacunar? O sea, ahí voy a decir, miren, considero que la vacuna va a generar cáncer, le va a generar un tumor, tengo miedo, no sé, eso ya es metodológico, ¿no es cierto? Ahora, yo accedí a mi objeto de estudio, objetivo específico 1, les traje información a mi objeto de estudio, objetivo específico 2, ¿qué tengo que hacer después? Tengo que tratar esa información, porque la información bruta no me sirve. Tengo que tratarla, hacer evaluación estadística y ver dónde se concentran las mayores decisiones, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí voy a llegar a una conclusión de cuál es la causa, porque si de repente llegamos a la conclusión que en realidad los papás no tenían idea que había una campaña de vacunación, entonces esa es la causa, la desinformación, ¿no es cierto? Pero si a lo mejor los papás todos tienen miedo a que la hija les dé un paro cardíaco porque escucharon o les llegó una noticia compartida en las redes sociales que a 3 niñas en no sé en qué país le dio un infarto después de la vacuna, entonces ahí tienen una causa que tiene que ver con la desinformación por las redes sociales. Entonces, pero yo tengo que analizar esa información. Aplicar una pura encuesta no me va a llevar a la conclusión. Entonces, por eso yo tengo 3 objetivos específicos. ¿Ok? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo si los verbos son los más adecuados. No es mi área, ¿no es cierto? Podemos estar en acuerdo o desacuerdo si usted a lo mejor el objetivo específico 1 lo desagregarían en 2 objetivos específicos, el objetivo específico 2 harían 3 objetivos específicos, no 1. Pero más o menos ahí están los bloques que debe considerar los objetivos específicos para dar cuenta de un objetivo general. Repito, siempre acceder al objeto de estudio, sacar la información y tratar esa información. Bueno, ¿Sí? en el objetivo 2, encontrar, no sería más una tarea. Depende. Como, claro, como algo metodológico, porque a partir de esa encuesta tú vas a identificar las razones que tienen los padres para no vacunar a sus hijas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ahí tú redactaste el objetivo específico de identificar las causas. Caracterizar a los padres. Caracterizar, ya. Se fijan ustedes que son más del área de las encuestas de personas, van encontrando una mejor forma de redactar este objetivo específico para que quede como un hito y no como una metodología o como una mera tarea, ¿ya? Claro, yo dentro de mi ingenuidad yo puse encuestar porque encuestar
para mí no es una tarea porque implica, no es aplicar una cosa así como que ya, aprieta un botón, te encueste. No, o sea, la encuesta tiene que tener ciertas características, tiene que tener ciertas referencias para ver qué tipo de pregunta la haces, cómo la haces, si es con alternativa o no, si es abierta o cerrada. Y eso no es una imaginación solo de ustedes, o sea, tienen que recurrir más o menos a los estándares de la disciplina que se acepta para este tipo de, traer este tipo de información. Construida y validada o adaptada y validada. Y, por ejemplo, si validar no es una mera tarea, entonces yo ahí lo recomendaría que desagreguen ese objetivo 2 en más objetivos específicos, donde el tema de validar sea otro objetivo específico. ¿Okay? Diseñar la encuesta, validarla, aplicarla y analizarla. A lo mejor ahí podrían ser, esos 3 objetivos específicos se transforman en 6, no sé. ¿Ya? Hay unas reglas no escritas que en ciertas áreas como que es más visto más de 4 objetivos específicos. No sé a quién se le ocurre ese número 4, ¿no es cierto? Pero yo en biología he escuchado mucho eso. No, más de 4 objetivos específicos. No, no puede ser. No sé de dónde sacaron ese número. Ya, pero bueno, pero si existe ese número dando vuelta en su área, tiendan a respetarlo si quieren ganarse un proyecto, digamos, ¿ya? Pero ese es un tema de gusto. ¿Ya? Y en tu área de investigación, ¿cómo? No, es que no hay ni una norma popular. Hay simplemente caprichos de personas que evalúan. Ya no. Y yo en las mesas de ANIT que he estado jamás han aparecido esos números mágicos. Siempre han aparecido esos números mágicos en comisiones de tesis, así como que no me gustó tu tesis porque tienes muchos objetivos específicos. Tienes 6, yo lo dejaría en 4 como se acostumbra. ¿Sí? Pero claro, eso se le trae a decir a una persona en una comisión de tesis donde no tiene una contraparte que le critique la crítica. Pero en estas mesas generales no aparecen esas cosas tan caprichosas, al menos las veces que me ha tocado evaluar. ¿Ya? Y claro, en general, ¿no es cierto? Lo que yo les había mostrado en la última clase, y esto es lo que vamos a hablar ahora, es que los objetivos específicos normalmente se pueden clasificar en 3 y yo le agregué una cuarta pata porque a veces algunos proyectos, y sobre todo hoy en día los NIT tienen mucha, cada vez pesa más esto, ¿no es cierto? Es que, como yo les mencionaba, objetivos específicos asociados a acceder al objeto de estudio se tienden a poner en las áreas donde acceder al objeto de estudio es difícil. ¿Ya? Donde no es algo trivial. Por ejemplo, los biólogos cuando van a hacer observaciones de pájaros, siempre tienen ahí un objetivo específico que es como diseñar una estación de observación, no sé, cosas así. ¿Ya? Porque ir a observar pájaros sin que se vuelen debe ser bien difícil, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, una vez yo había un pingüino robótico así que tenía como cámara en los ojos. Entonces, como que diseñaron un pingüino para que los pingüinos se acercaran a ese pingüino. Entonces, había un objetivo específico asociado a diseñar el pingüino. ¿Ya? Entonces... O como el caso de Fernando Torres, que Eh. trabaja con ANTA y que a veces me comentaba primero que iba a buscar ratones y a veces no tenía nada, porque es aleatorio, o sea, que capturo ratones, pero puede ser que ninguno tenga ANTA, entonces... Pero ratones infectados. Claro, entonces a veces decía, invierto todo este dineral en todo el transporte, todo lo que significa, y me vengo sin nada para el laboratorio. Claro, o sea si tu objeto de estudio son ratones con ANTA y es difícil obtener ratones con ANTA, tu objetivo específico número 1 sería obtener ratones con ANTA. Y eso tiene que, me imagino que habrá métodos para, no sé, para que ir a muestrar en ciertos lugares, con ciertas condiciones, no sé. Yo, por ejemplo, en el área ambiental, cuando uno va a hacer, por ejemplo, me acuerdo de mi tesis de pregrado, yo hice una especie de monitoreo de metales en sedimento y agua. Claro, obtener muestras de sedimentos no es trivial, pues hay estándares que te dicen a ti, mira, tú tienes que ir con bolsas plásticas, porque si estás determinando metales, no puedes utilizar palas metálicas, no puedes utilizar frascos metálicos, tienes que ir con palas de plástico, chuzos de teflón, bolsas plásticas previamente lavadas con ácido nítrico para eliminar las trazas metálicas que tengan absorbidas. Tienes que ir a muestrear en cuadrantes de 1 metro cuadrado, que no tengan más de 5 centímetros de profundidad, porque el estándar que se entiende por sedimento son los primeros 5 centímetros, va ahí para abajo ya no es sedimento. Tienes que transportarlos en hielo para que no se vayan a pudrir y perder muestras. Todas esas técnicas, métodos, materiales muestran que es suficientemente complejo para que decir que ese es un objetivo, no es una tarea. No la va a hacer una persona con una cosa meramente técnica y un ticket verde. ¿Ya? Entonces, bueno, en las ciencias ambientales se acostumbra a poner unos objetivos específicos asociados a acceder al objeto de estudio.
Pueden ser admisibles como recolectar, obtener, Sí, sí, sí. recolectar. Algunos le llaman muestrear. Muestrear. Muestrear es un verbo que se utiliza mucho, ¿no es cierto? Ahora insisto, hay áreas que consideran esa parte trivial. No la ponen, ¿ya? Pero yo se los planteo, o sea, es bueno que si no es trivial, si no es algo que puede ejecutar una persona en un plazo determinado, entonces, bueno, entonces entonces piense lo que es con objetivo. Segundo objetivo, segundo tipo de clases de objetivos que deberían haber, sí, obtener datos de mi objeto de estudio. Y cuando digo datos no me refiero solamente a datos cuantitativos, pueden ser cualitativos, ¿ya? No confundan datos con cómputo, ya que muchas veces se tienden a como confundir, como que todo dato es cuantitativo. No, obtener datos me refiero a extraer proposiciones desde el objeto, y esas proposiciones pueden ser cuantitativas o cualitativas. Tratar los datos, perdón. Oye, No, me imagino, si ustedes son los reyes de los cuales, ¿sí? yo soy tan pálida. Ya. Que nunca lo veo. A pesar que lo que ustedes llaman quali no es exactamente lo que yo llamo quali, porque el dato cualitativo no necesariamente es investigación cualitativa. Porque lo que ustedes llaman quali es como que ustedes intervienen en el objeto de estudio, como que a eso le llaman quali. Pero ustedes pueden, si entendí bien, ¿no es cierto? La impresión que me llevo yo es que ustedes pueden obtener información cuantitativa de un estudio cualitativo, porque si ustedes como que conversan con la persona, hacen esta relación empática de ponerse como en el papel del otro y levantar de ahí categorías subjetivas. Pues esas categorías subjetivas las pueden cuantificar, pueden hacer un mapa de palabras, ver diagramas de densidad y lo empiezan a cuantificar después. Entonces, claro, independiente del tipo de dato, yo cuando digo cual y cuánto me refiero al tipo de dato, no al tipo de investigación. ¿Ya? Ustedes obtienen datos, los tratan, y el cuarto categoría de objetivo específico que se está acostumbrando cada vez más, y hoy en día en ANIDA obligatorio, de hecho, es comunicar los resultados. Y eso es como a través de como la declaración de que voy a publicar tantos artículos, A ver. voy a ir a congresos. Sí, mira, a ver, comunicar, hay que diferenciar comunicar con divulgar, ¿ya? Claro, comunicar en ANIDA es obligatorio, si no, no te cierran el proyecto. O sea, si tú te ganas un proyecto ANIDA de 3 años, tú tienes que tener una publicación aceptada al menos para que te cierren el proyecto. Si lleva 4 años, tienes que tener 2. ¿Ya? Ahora, comunicar, al menos en ciencia básica, no se pone como objetivo porque es algo trivial. O sea, es escribir el paper y mandarlo. Esa ha sido una tarea. No implica métodos especiales. O sea, escribir un paper es escribirlo en Word de acuerdo al formato que te dan ahí, listo. ¿Ya? O sea, digo que no es complejo en términos de métodos especiales. Es difícil, sí, que es largo, que te lo pimponean, que pasan meses y no te demoran nada, todo lo que tú quieras. Pero si uno intenta comunicar por el lado de la divulgación, claro, hoy en día la ANIT está exigiendo divulgar tus resultados, o sea, llevarlo no solo a la comunidad especialista a través de congresos y papers, sino que hacer actos de divulgación a la comunidad. Y te están pidiendo un documento, ¿no es cierto?, en donde tú digas cómo divulgaste esto y te lo exigen para hacerte los proyectos hoy en día. La exigencia es súper laxa, o sea, por ejemplo, hay gente que dice, no, fui a dar una charla a un colegio y está certificado el colegio, en fin. Y como en ANIT recién se está exigiendo esto, realmente necesitar un método para esto no es como mucho, ¿ya? Sí, por lo que habías mencionado antes de que no necesariamente como el objeto de estudio un tema es fácilmente conectable como Claro, o sea, si tú con- estás estudiando, no sé, cosmología y la radiación no sé cuánto de Hawking, claro, a ti, como dices tú, te pueden considerar como que estás divulgando, comunicando a la comunidad algo que tenga que ver con tu área, pero no necesariamente tu proyecto y te lo consideran igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en los proyectos que son más grandes, los FONDEF, viene una cuestión que sí habla de la transferencia de esto a la sociedad. Y estas cuestiones de transferencia, ahí se incluye una divulgación en serio. Te piden planes comunicacionales, apoyados con periodistas, tienen sus métodos propios para buscar cuál es el público objetivo. Toda una bola. Yo una vez tuve una pésima experiencia con un proyecto que me gané, que después lo terminaron cerrando porque yo no accedí a las peticiones que me hicieron. Yo me gané una vez uno de estos de Explora, ¿ya? Y claro, mi proyecto tenía como propósito utilizar las redes sociales para el tema de la habilidad científica. Claro, lo que nosotros habíamos propuesto era llegar como a las zonas de sacrificio. O sea, decir, mira, sé que queremos hacer
el tema del juicio crítico, el escepticismo, para como empoderar a la gente para que exija sus derechos de justicia social, ambiental y todo esto. Bueno, nosotros en las bases nos obligaban a tener a un periodista, y de hecho tuvimos al exdirector de la Escuela de Periodismo que está en este proyecto, ¿no es cierto?, para cumplir el objetivo de transferir esto comunicacionalmente a la sociedad. Y ahí sí que era un objetivo específico, con métodos propios de esa área, porque desde mi punto de vista la divulgación científica es una especialidad del periodismo, no es una especialidad de la ciencia. ¿Ya? Entonces, por eso pongo ese, ¿ya? En los ANID esto no existe como objetivo específico, existe como un papel que hay que rendir. Pero los proyectos más complejos sí existen, y ustedes tienen que ponerlo. ¿Ya? Y claro, yo aquí tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Como ustedes les decían, o sea, acceder al objeto de estudio implica, por ejemplo, diseñar o implementar o instalar cosas. Por ejemplo, construir un acelerador de partículas, muestrear testigos de sedimentos que están en el medio, ¿no es cierto? O instalar una planta o instalar un edificio de observación. El que está a la izquierda es de la Santa María, el NUNATAC del Centro de Tecnologías Ambientales de la Santa María. Ellos se ganaron un proyecto para instalar una estación de observación creo que está en la Antártica, si mal no recuerdo. Tiene otra en Portillo, etc. ¿Ya? Ahí está la famosa... Profe, ¿cierto? Sí. entrenar un motor de inteligencia artificial sería acceder también al objeto de estudio, ¿no? O sea, claro, si tu objeto de estudio Porque en es el la fondo, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, tienes no, que... no. eh, Entrenar un motor para que me busque ciertas cosas. para que después te genere datos, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, Entonces, no es que tú compras la inteligencia artificial, o sea, si fuera así sería una mera tarea. Si tú tienes que construir ese programa, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tu objetivo específico sería construir el motor o como quieras llamarlo. Y no sé cuáles son las palabras más correctas en esa área de la informática, pero entiendo lo que es. Sí. y como desarrollar un algoritmo, básicamente. Claro, claro, ¿te fijas? Después, claro, el tema de obtener datos, ¿no es cierto? Los datos pueden ser observacionales, o sea, yo puedo observar, ¿no es cierto? Pero con ciertos métodos. Observo con la famosa paloma, o sea, la paloma me permite acceder a los pájaros, pero la paloma tiene en sí sensores de tal tipo que captan fotos, audio, no sé. Entonces, ahí está la forma en que obtiene los datos, ¿no es cierto? Los instrumentos que tiene esta paloma robótica, ¿ok? Como también uno puede medir, que es lo típico de la ciencia básica, ¿no es cierto? La ciencia básica como que no es tan observacional, es más de medición. Entonces es más instrumentos donde yo mido pH, secuencias de ADN, no sé, etcétera, ¿cierto? La forma de obtener datos. Y después viene la forma de tratar los datos. Y ahí están todas las distintas estadísticas, si es que sus datos son de carácter estadístico, porque hay datos que no son estadísticos. ¿Ya? O sea, no es lo mismo contar que estimar, ¿no es cierto? En la estimación está la estadística, en contar no hay una estadística, hay un procedimiento aritmético, ¿no? ¿Ya? Si ustedes por ejemplo, ustedes van a contar el número de estudiantes que reprobó un ramo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pues los contaron, no hay una estadística detrás. Pero si ustedes van a estimar, porque esto ya es una cuestión más poblacional, más que una cuestión más muestreal, más que poblacional, bueno, ahí van a recurrir a la estadística, etc. ¿De cuantificar tendría sentido un número para equivalente al contar Es que mira, no tendría, no es tan coherente? mira, te pongo, yo una vez fui a un seminario que te decía, finalmente toda la estadística existe porque tú haces inferencias, ¿ok? Y en las inferencias hay errores. O sea, por ejemplo, yo te digo a ti, voy a utilizar la que te dice, yo quiero cuantificar eh, el desempeño que tienen los estudiantes chilenos en matemáticas, ¿ya? Entonces, bueno, tú dices, metodológicamente voy a recurrir a los estándares PISA, no sé lo que uno quiere. Pero finalmente, tú lo que haces es aplicar esto a un curso, no a todos los estudiantes, o sea, lo aplico en cuarto básico, no sé. Entonces, finalmente tú tienes un muestreo y ese muestreo tiene un error.
Entonces, claro, ahí hay estadística. Y tú tienes que estimar el error. Ahora, si yo te digo a ti, mira, yo quiero cuantificar, voy a hacer una cosa como bien burda, ¿sí? ¿Cuántas manzanas genera mi árbol? Tú ahí no tienes estadística. ¿Te fijas? Porque tú, no hay error ahí. Dices, mira, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, y se acabó. Entonces, ahí tú no tienes estadística. No sé si me... Entonces, por eso la estadística tiene que ver ya cuando tú empiezas a hacer inferencia. Ahora, en casi todas las áreas del conocimiento, rara vez tú llegas al conteo. ¿Ya? Me acuerdo que una vez yo fui a una charla de química analítica de un tipo que se llama, bueno, no era el tipo, era un discípulo del tipo. No sé si tú conocías a un tipo que se llama Miguel Valcárcel, un español que es como el filósofo de la química analítica, es como el filósofo de nuestra área. Y claro, y este tipo decía, una cuestión que yo nunca había pensado, decía, o sea, si el día de mañana inventaran los lentes atómicos, es decir, donde yo puedo ver los átomos, yo contaría átomos, no cuantificaría. Yo diría, a ver, usted tiene un vaso con agua, esto tiene tantos átomos, te los cuento. No hay error ahí, porque yo los veo. Pero nosotros, como no vemos los átomos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuantificar en el sentido estadístico de la palabra. Tenemos que tomar una muestra, analizarla, ver una señal, estimar los errores y decir, mira, aquí hay más o menos 10 más menos 5. Y hay una estadística. ¿Ok? Pero si yo pudiera ver los átomos, no hay estadística. O sea, si el día de mañana inventan esos lentes, desaparece nuestra área de estudio, ¿no? Ya que todos los problemas analíticos se resolverían. Entonces, ¿ustedes necesitan tener objetivos asociados al tratamiento de datos en la mayoría de los casos? Sí, salvo que sea algo tan trivial que los datos ya no necesitan tratamiento. Pero es que, ¿en qué área los datos no necesitan tratamiento? Los datos hablan por sí solos, por así decirlo. No sé, yo no se me ocurre ninguno hoy en día. Los datos hay que tratarlos estadísticamente, hacer pruebas, comparaciones, ¿no es cierto? Y ahí bueno. Y todo eso tiene métodos. Y comunicar los resultados, bueno, puede ser un simple paper, como también puede ser un plan de divulgación científica. ¿Ya? Y en el caso de la ciencia aplicada, ¿no es cierto? Eh, las categorías de objetivos que hay son muy similares, pero quizás podríamos ponerle otra forma de escribirlo. Por ejemplo, en la ciencia aplicada siempre hay una etapa de construcción, ¿no es cierto? Yo construyo, por ejemplo, el método, o yo construyo el dispositivo, porque recuerden que la ciencia aplicada es intervenir la realidad, y yo la intervengo con dispositivos o con métodos. ¿Okay? Entonces yo construyo el método, lo pruebo, tengo que probarlo, o sea, tengo que aplicarlo, ¿no es cierto? Tengo que validar el método socialmente, de alguna forma. O sea, tengo que, en el fondo, analizar los resultados de las pruebas y ver si es que cumple con ciertos estándares. ¿Ya? Y se tiende a que, si esto está positivamente validado, transferirlo a la sociedad. ¿Yo por qué pongo aquí el caso de los cohetes de Elon Musk? Porque claro, los cohetes de Elon Musk siguieron más o menos esa lógica. Y si ustedes saben que el SpaceX, ¿no es cierto? Se hizo famoso, ¿por qué? Porque logró resolver el problema de la reutilización de los cohetes, porque los cohetes salían al espacio y después se dejaban como basura espacial y hay una cantidad de material enorme que se perdía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elon Musk, ¿no es cierto? Desarrolló cohetes reutilizables, o sea, literalmente cohetes que salían al espacio y después se devolvían y aterrizaban y se podían volver a utilizar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que construir los cohetes. Obviamente eso tiene métodos de diseño, ¿cierto? Con temas físicos, etcétera. Incluso tenía unas cuestiones con inteligencia artificial para que cuando aterrizaran, si es que se desviaban, la inteligencia artificial activaba como unos propulsores para alinearlo y que aterrizara bien, ¿cierto? Entonces lo tenía todo diseñado. Lo probó. Y si usted, véanse el documental que hay de Elon Musk, porque él tenía un número de pruebas. Y habían pruebas que tenía que deliberadamente hacerlas fallar, porque tenía que ver cómo reventaba esto si es que fallaba. Y entonces, algunas pruebas eran de fallo. Otras pruebas
apuntaban a que aterrizara bien, pero cuando aterrizó bien, la primera falló, la segunda falló, y en su proyecto él tenía un número de pruebas, porque tenía una plata limitada, así cada fallo eran muchísimo dinero por cada fallo. Y llegaba un punto en donde, si él se le acababa la plata y no podía hacer más pruebas, y las pruebas dieron negativas, entonces quiere decir que el contrato de SpaceX con la NASA se anulaba, y su empresa quebraba, y este tipo se iba a la punta del cerro. Ese era su plan. Y bueno, cuento corto, ustedes saben la historia que finalmente logró, ¿no es cierto? Las pruebas dieron positivas, pero las últimas, ¿no es cierto? Y claro, y en ese documental muestra la última prueba que hicieron, que es la prueba donde ya se estaba jugando el todo por el todo, porque le había dado una prueba bien, que más o menos aterrizó bien, tenía que hacer una segunda prueba para mostrar que daba bien. Y este tipo decía, yo en un momento ya no tenía plata, entonces tuve que sacar plata que la tenía destinada para mi otra empresa, que es Tesla, y tuve que transferirla para acá para hacer la última prueba, porque él tenía estimado que, supongamos, con 4 pruebas iba a dar, pero después se dio cuenta que con la cuarta no era suficiente porque le había fallado una que no tenía planificada, sacó plata de su otra empresa, si le fallaba esta prueba, moría SpaceX y moría Tesla porque había sacado la plata de Tesla también. Y ahí sale cuando la prueba falló, funcionó y salió gritando como loco, así está, así está, corría como trastornado, así todo feliz. Bueno, funcionó, ¿no es cierto? Entonces, puso a prueba esto, se validó de acuerdo a los estándares de la NASA, ¿no es cierto? O sea, todas estas pruebas fueron pruebas, no de cualquier tipo, fueron pruebas que la NASA le exigió hacer en esa cantidad de pruebas, ¿no es cierto? Y solo ahí le iban porque tenían que ver con seguridad, o sea, estos tipos ponen plata, ¿no es cierto? Asumiendo que el riesgo de que muera gente después cuando esto se aplique es de abajo, o sea, nunca va a ser cero si esta cuestión es de alto riesgo. Entonces la validación se la dio la NASA. ¿Ya? Y después, obviamente, él transfirió esto, o sea, la sociedad, bueno, ¿cómo lo transfirió? Bueno, ya hizo un plan de negocio, ¿no es cierto? Y ya ahora él es un subcontratista de la NASA y él ya hace vuelos para abastecer a la Estación Espacial Internacional, ¿no sé, etcétera, y ahí está forrado en plata. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que yo quiero mostrarles, salvo que tengan dudas, por supuesto, ¿no es cierto? No tengo apuro. Quiero que analicemos algunos proyectos para que ustedes hagan un juicio, ¿no es cierto?, de cómo consideran que están construidos los objetivos generales y específicos, si falta o sobra algo, ¿no es cierto? De manera que después ustedes hagan lo mismo con sus proyectos. ¿Estamos? Consultas, comentarios. ¿Qué, qué implicancias tiene el decir que refieres a validar el dispositivo método socialmente? Claro, socialmente me refiero a que normalmente cuando tú intervienes algo, ¿no es cierto?, el que esa intervención sea exitosa o aceptada, ¿no es cierto?, no la decides tú solo con pruebas internas. También tienen que haber criterios externos que te obliguen a ti a poner a prueba la eficacia o la eficiencia de tu dispositivo sistema. ¿Ya? Por ejemplo, te pongo un caso. Nosotros, en química, la química super cuadra, ¿no es cierto? Los que nos imponen, entre comillas, socialmente la forma de validar un método de análisis es UPAC. UPAC a nivel de la ciencia básica, él la hizo a nivel, a nivel social. Entonces, claro, ¿cómo tú demuestras que tu método te da resultados confiables? La UPAC te dice, así se demuestra. Dice, mediante esta forma, 1, 2, 3, 4, ahí está. Compre materiales de referencia, compárelo con métodos más confiables. Y estos son los métodos más confiables. Nosotros tenemos un compendio de métodos confiables que han demostrado muy buenos resultados en décadas. Y así usted tiene que demostrarlo. Y claro, la comunidad científica, si tú no lo haces así, la comunidad de esta área te tiende a rechazar tus trabajos. De hecho, yo siempre cuento la anécdota que mi primer paper mío, porque yo tenía paper de mi tesis, donde estaba más metida mi profe. El primer paper mío, por así decirlo, que saqué yo con mi proyecto, fue un método para determinar antimonio en sangre. Y claro, a mí me pasó una cosa parecida, ¿no es cierto? Yo llego, desarrollo el método, yo hice mis pruebas de confiabilidad como yo podía hacerlas, que era un método bien pobre, donde uno hace como contamina unas muestras y listo. Mandé el paper y me respondieron así bien simple, muy bueno su método, muy buen resultado, muy interesante esto, pero la forma de validarlo no es la mejor. Y tenían la razón, yo lo sabía, pero es que la forma correcta de validarlo era cara, yo no tenía plata. Entonces, y me respondieron así,
le acepto este paper si usted me valida de acuerdo a como dice YouPorn. Y ella tenía que comprar un material de referencia que valía como 1,5 millones de pesos. ¿Ya? Afortunadamente justo me había ganado el proyecto cuando decidí hace poquito. Cuando mandé el paper no me lo había ganado. Cuando me devolvieron la respuesta, me lo había ganado. Entonces ahí le tuve que decir al tipo ya, súper, pero me va a tomar 2 meses entre comprar el material que me llegue y analizarlo. Y me dijo, ya, lo esperamos 3 meses. O sea, a eso me refiero que la validación tiene que ser social en el sentido de que la forma de validarlo te lo fija la comunidad especialista o la sociedad. ¿Ya? Lo que yo les mencionaba, el nivel de ciencia básica tiende, en el caso de química, tiende a ser YUPAC. Yo no sé si ustedes tienen una asociación parecida, no tengo idea. La química sí la tiene. ¿Ya? A nivel social, gubernamental, tiende a ser la ISO. Nosotros, la International Standard Organization es la que te dice a ti, la ISO norma un montón de cuestiones, pero en términos de método de análisis también los norma para que si tú tienes que comunicarte entre productores y vendedores con información más o menos de calidad, la ISO dice así se hace. Porque si después tú tienes un litigio legal, si no lo hiciste con la norma ISO, vas a perder tu litigio legal. De hecho, también está dentro de la validación la reproducibilidad. No, si esos textos UPAC te ponen varios parámetros de cómo tienes que determinarlo, ¿no es cierto? Exactitud, precisión, robustez, etcétera, mil cosas. Y muchas veces no se puede contar con la reproducibilidad y ahí entra en cuestión, o sea, es cuestionable porque dice, claro, lo que hiciste tú o lo que desarrollaste funcionó contigo o de tu laboratorio Claro, en tu centro de investigación, pero no se ha probado en otro. claro. Y ahí, bueno. Ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, la sociedad pone estándares. Por eso, en lo que se refiere a validación, es que no hay un juicio determinante, es decir, hay formas buenas o malas de validar, hay formas buenas o malas de validar de acuerdo a los estándares de la época. Y los estándares de la época cambian. ¿Ok? Lo que hoy en día consideramos como una buena forma de validar, a lo mejor en 20 años más ya no va a ser considerada una buena forma de validar porque hay formas mejores o que se consideran socialmente mejores. ¿Ya? Y por eso hay que estar al día. ¿Ok? Y de ahí en este tema de transferir. ¿No? Consulta. Después vamos a ver el tema de los métodos en sí, ¿no es cierto? Y ahí les voy a mostrar así como algunos ejemplos por ejemplo, no sé, si ustedes son productores de vino en nuestra área, la OIV, la Oficina Internacional del Vino, es la que te dice cómo validar los métodos por vino. Y cuáles son los socialmente aceptados en esa área. ¿Te guste o no? Yo puedo tener, de hecho yo tengo algunos métodos para polifenol en vino. El método oficial lo encuentro malísimo. Lento, caro, pero es el método que reconoce socialmente la gente del vino y no puedo hacer nada en contra de ellos. ¿Ya? ¿Ustedes tienen métodos así como instituciones o alguna comunidad que les diga a ustedes cómo validar una encuesta? La variación entre pares es como frecuente, no sé, todos los Ah, ya. O sea, en la comunidad, me voy a utilizar una la palabra, variación por pares experto, dirías. voy a utilizar una palabra que la voy a desarrollar en la próxima sesión, pero entonces lo que está como normado socialmente es la técnica de validación. O sea, la validación por pares Sí, es una sí, la técnica. técnica, no, Claro. no una, no No, una no, no, entidad, claro, no existe, institución. claro, no existe el método de validación, existe la técnica de validación, porque la técnica es parte de un método. ¿Deja, no? Pero no es la única. ¿Ah? Pero no es la única. No es la única, ya. Tampoco es así como que hay una institución así como fiscalizadora con un palo así. Ya. No, que aquí si no hay yuca, no existe. ¿Ya? Ya mire, les voy a mostrar, para aplicar esto, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un proyecto. Bueno, como Jimmy se fue, voy a poner uno de educación. Deme un segundo. Es que tengo proyectos del área química, de analítica, de síntesis química y también tengo uno de educación. Proyectos científicos. De hecho, tengo una tesis doctoral, espérense. Ya. Miren, aquí les voy a proyectar. Esto lo saqué de los repositorios públicos, no crean que me la robé así a la mala o que estoy mostrando información confidencial, porque
Esto es una tesis doctoral. Ah, no, esto es una tesis de pregrado, perdón. Tesis de pregrado. Tengo otra que es doctoral, si nos da el tiempo la vemos. ¿Ya? Esta es la Universidad de Chile, está dirigida por, bueno, ustedes la conocen, Camacho, Joana Camacho, como imagino ustedes la conocen, ¿no es cierto? Este análisis de la percepción de la naturaleza de la ciencia en un colegio particular pagado, monogenérico femenino del sector oriente de la región metropolitana. ¿Ya? Yo voy a ir directamente al problema y los objetivos, ¿no es cierto?, para que hagamos un análisis. Y como ustedes son del área, ¿no es cierto?, ustedes van a poder, creo, hacer un mejor análisis que el que puedo hacer yo, que es más general. ¿Ya? Déjenme ver dónde está esto. Lo que me gustan de estas tesis de la Chile que son bien así como a la antigua. Me gusta, porque me facilita el análisis, ¿no? Yo odio estas tesis con este formato de, donde se mezclan el formato de proyecto con el formato de resultado. Para mí esta cuestión del problema, el objetivo, todo esto debería de ir en los proyectos de tesis, no en la tesis final. Pero bueno, me gusta más. ¿Cómo es que se confunde el formato de? Lo que pasa es que una cosa es tu proyecto de tesis donde va tu planificación, y ahí tiene mucha importancia los objetivos, la metodología, ¿no es cierto? Sí. Y otra cosa es cuando tú acabaste de ejecutar tu investigación, donde ahí los objetivos específicos no tienen ninguna importancia. Porque la planificación ya no tiene importancia, tú no tienes que demostrar o convencer a un público que tu proyecto es plausible de llevarse a cabo exitosamente, porque ya lo llevaste a cabo exitosamente. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra en las universidades más tradicionales? Cuando tú acabas una tesis, es que tu tesis tenga formato de paper. Y los papers nunca tienes objetivos específicos, objetivos generales. Ni siquiera tienes un marco teórico muy grande, tienes un marco teórico muy pequeño, porque tampoco tienes que convencer a una comisión que tú sabes del tema. Claro, en un proyecto de tesis tú tienes que convencer que sabes del tema, entonces el marco teórico tiene que ser bien amplio, tienes que convencer que es original, entonces tienes que definir muy claramente el problema, la hipótesis, y tienes que convencer que el plan para llevarlo a cabo es racional en términos de tiempo y recursos. Pero aquí se unen las dos cosas en Chile, o sea, se ponen, tú hiciste tu proyecto de tesis y después pegas los mismos objetivos, no sé para qué, en tu tesis final, y con el mismo marco teórico hiperextendido. Yo las tesis que me tocó ver cuando hice mi doctorado en Francia, tuve así, en la portada, y tenías paper pegados, literalmente, y a lo más un resumen para unir todo este discurso. Si es que tenías paper, ¿no? Si no tenías paper, tú separabas con varios manuscritos de paper cada uno de tus resultados. Por esa lógica. ¿Ya? Pero bueno, vamos a las primeras páginas. Esto es cómo vamos a tener la salida nosotros. Ojalá que culmine eso, ojalá. Claro, compendio. Yo en química he impresionado tanto por eso, no me pesca nadie. Y mira, ahí está la pregunta. La pregunta está explícita, fíjense. ¿Cómo interpreta la actividad científica alumnas y profesores de un colegio particular pagado monogenérico femenino en relación con los principios educativos declarados en el proyecto educativo institucional? Ya, yo no sé si está disciplinarmente bien formulada, pero yo sí veo un objeto de estudio y veo variables. ¿Ya? Ustedes me dirán si las variables están bien descritas, yo no tengo el lenguaje de ustedes, ¿no es cierto? No me acuerdo si en el título salían los profesores. El título hablaba de analizar. Ah, no sé, ahí no me acuerdo. Así que pero aquí está, son profesores y alumnos, ¿no es cierto? Entonces, ya, objetivo general, fíjense. Analizar la percepción que tienen estudiantes y docentes sobre la naturaleza de la ciencia con el fin de proponer orientaciones didácticas que favorezcan el desempeño escolar. Quiero que ustedes me hagan un juicio si ven coherencia entre la pregunta y el objetivo general. Es decir, ustedes consideran que de cumplir el hito, analizar la percepción que tienen estudiantes y docentes sobre la naturaleza de la ciencia, respondería a la pregunta. Yo creo que sí, en el centro. Entonces, como si hubieran dos, haciendo como si hubieran dos, Sí, o sea que dos objetivos. si la pregunta es cómo interpretan la actividad científica,
Bueno, después se analiza la percepción que tienen los estudiantes y docentes sobre la naturaleza de la ciencia. Porque fíjate, Claro, pero en general eso, otro con el fin proponer de- orientaciones didácticas. sí, eso es como un añadido, o sea, como que no guarda relación Con la pregunta. con la pregunta. pero ¿por qué no guarda relación con la pregunta? Porque yo tengo una intuición, pero como ustedes son del área, ¿dónde o qué le falta para relacionarse con la pregunta? Yo creo que eso les sobra. ¿Al objetivo general le sobra? Dices tú que va más allá de la pregunta? Sí, ¿Por qué? A ver, dale. porque no está propuesto en la pregunta de investigación, o sea, como que no está enfocado esta propuesta de orientaciones didácticas que favorezcan el desempeño escolar, es como un fin indirecto a esa pregunta de investigación, pero no lo implica necesariamente. O sea, si te entendí bien, tú piensas que todo el tema de proponer orientaciones didácticas está de más. ¿Ya? Está además con esa pregunta. ¿Ya? ¿Y ustedes parece que coinciden? Sí, sí. Podría ser arriba en la pregunta, después del proyecto educativo institucional, con el fin de proponer orientaciones didácticas, bla, bla, bla. Ahí podría ser aceptado. Ok. Creo yo. Sí, sí, no, por eso te digo. Sí, Sí. mira, yo en tu ocasión lo que tú mencionaste era alumnas y profesores, sí está declaradas alumnas y profesores. Ahora, el interpretar y luego la percepción, cómo interpretan la actividad científica y Claro, después que podría ser, analizar la percepción. claro, es como podría ser cuál es la percepción en la pregunta para que después sea analizar la percepción. Pero miren, déjenme ayudarlo en su análisis, ya, porque obviamente, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Usted la clasificarían como una pregunta de carácter descriptivo, de carácter más que busca explicar o algo que busca intervenir? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es descriptivo o explicativo? ¿Cómo sería explicativo? Explicativo, ¿se fijan? Porque si fuera descriptivo sería ¿cuál? Sí, ¿Cuál? sí. Aquí es ¿cómo? ¿Cierto? Ya. Si estamos de acuerdo que el cómo es explicativo, fíjense, les voy a dar mi percepción. A mí me genera el problema el verbo analizar, porque yo analizando algo no explico nunca nada. Porque analizar es desagregar la complejidad. Es imposible explicar algo solo analizando. Yo no digo que no es necesario, sí es necesario analizar para explicar, pero jamás es suficiente. No sé si Ahora, porque supongamos que, miren, supongamos que yo analizo la actividad científica, yo analizo las percepciones respecto a la actividad científica de los estudiantes, o sea, la analizo. Es decir, hago una tabla con datos y veo que interpretan la actividad científica de esta forma, ¿no es cierto? De una forma A. Pero yo con eso estoy describiendo, no estoy explicando. Yo no estoy explicando por qué la interpretan como A. No sé si me siguen la idea. Entonces, por eso el verbo analizar para una pregunta que es explicativa da para objetivo específico, no da para objetivo general. No sé si me... Bueno, la definición de analizar, no sé si ya la habíamos visto antes, sino la de la RAE. ¿Sí? No dice mucho someter algo a un análisis. Claro, analizar, lo redefinen como análisis. Tienen que ver qué es análisis. Claro. ¿Se fijan? Ahora, hay otra cosa que me genera ruido, pero es porque yo no soy del área, es que en la pregunta aparece actividad científica y en el objetivo aparece percepción que tienen estudiantes, como que yo veo que se refieren a cosas distintas. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Es la percepción respecto de la actividad científica? Estoy tratando de ser bien pensado, ¿eh? Y a lo mejor lo que tenían que poner abajo es, supongamos que el verbo analizar estuviera bien, supongamos.
analizar la percepción que tienen los estudiantes respecto de la actividad científica. Como que me falta la palabra actividad científica en el objetivo general. Por el tema que ustedes decían del objeto de estudio. O sea, ¿cuál es el objeto de estudio? Es la percepción sobre naturaleza de la ciencia de estudiantes. O sea, son estudiantes con la variable de la percepción que tienen respecto a la naturaleza de la ciencia. ¿O es la actividad científica? Ni siquiera naturaleza de la ciencia, está la pregunta de investigación. ¿Se fijan? Las entidades son las mismas, son profesores y estudiantes de un colegio genérico. Pero ¿qué variables de esas entidades son las problemáticas como que no son las mismas en la pregunta y el objetivo? ¿Ya? Ahora, yo lo planteo así como una duda, porque a lo mejor te dicen, no, así es la misma, lo que pasa es que se considera como parte de la actividad científica y naturaleza de la ciencia. Ya, bueno, súper. Aunque fuese así, no lo tengo claro, tendría que definirlo, porque actividad científica es muy amplia. Ya. Puede ser indagación, comunicación, Ahora, ustedes, a ver, no sé si me compartieron o no, yo les propuse a ustedes que yo cambiaría el verbo analizar. Profe, ¿Sí, Roberto? Dale. con respecto, por ejemplo, actividad científica, si es que tuviese descrita en el documento el concepto y que una de las dimensiones sea la naturaleza de la ciencia, ¿cierto? O el quehacer científico, no sé qué más. No sé. Ya, pero si estuviera descrito previamente en la definición del problema, el concepto de actividad científica, y que dentro de ella estuviera la naturaleza de la ciencia, ahí andaría, independiente de la forma o de lo raro que se ve, porque se entendería que está asociada como que se desprende el problema o la pregunta de investigación, se desprende de lo que está del estado del arte previamente señalado. Claro, pero yo, claro, o sea, ahí tú serías, Roberto, si tú estás actuando como evaluador y haces esa como, supongamos que estamos en una mesa de NIT, ¿no es cierto? Y tú eres un miembro de la mesa de NIT y tú dices, ya, pero es que igual en el marco teórico está como definido esto, ¿no es cierto? Y se entiende, ya tú estás haciendo un evaluador súper buena onda, o sea, este evaluador que es bien pensado, ¿cierto? Y que busca, el evaluador busca dónde está la coherencia, ¿ya? El problema ¿Ya? está que aún teniendo la razón, o sea, supongamos que estuviera definido, se entiende que el evaluador tiene que evaluar lo que está escrito, no lo que está implícito. Y ahí yo sería más explícito de que si vamos a hablar de una dimensión de la actividad científica y no de toda la actividad científica, o sea, hablemos de la dimensión que yo voy a estudiar, no de la macrodimensión, porque yo no voy a estudiar la macrodimensión. Y ahí, claro, un evaluador tendría todo el derecho de decir, no, está malo, pues si no va a llegar a evaluar la actividad científica, va a llegar a evaluar solo la naturaleza de la ciencia. Por lo tanto, la pregunta está desenfocada. ¿Ya? Ahora, esto puede ser algo meramente semántico, decir, mira, aquí puse actividad científica, había puesto naturaleza de la ciencia, pero cuando uno ve el objetivo específico y la metodología, queda claro que sí va a evaluar solo la naturaleza de la ciencia, eso sí es abordable, entonces sería una crítica como semántica. Sí, la pregunta no está muy bien formulada. igual ¿Ya? sería como una grave, ¿no? Es que, ¿sabes cuándo es más grave? Cuando esa mala formulación te genera un despelote en tu planificación. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos en donde definen mal las cosas y como las definen mal, metodológicamente evalúan cosas disfuncionales por esa indefinición. ¿Ya? O sea, evalúan muchas dimensiones y después como que no están conectadas. Entonces, ahí tú tienes un problema. O sea, por ejemplo, en mi caso hay un término que siempre es nefasto en el área ambiental, es que se llama biodisponibilidad. O sea, ¿qué quiere decir? A lo mejor tú que eres la biológica, me miraste así con una cara bio. ¿Sí? Claro. Claro, por ejemplo, ¿qué quiere decir biodisponibilidad desde el punto de vista de la química ambiental? Es la fracción del contaminante que es capaz de entrar a la cadena trófica. ¿Ya? Pero una cosa es la disponibilidad y otra cosa es la biodisponibilidad. Entonces, ¿qué es la disponibilidad? La disponibilidad es un carácter, es una cuestión más general que dice, mira, para que una sustancia esté biodisponible, debe estar antes disponible. Y en términos químicos, ¿qué significa eso? Que sea soluble en agua.
que esté ahí. Porque del agua entra después a los vegetales, etcétera. Entonces, si tú pones en un proyecto, así, voy a evaluar la disponibilidad y después empezáis a ver estudios de biodisponibilidad, pero esos biodisponibilidad hay fitodisponibilidad, y tú empezás a ver que empiezan a evaluar cosas que a veces evalúan disponibilidad, a veces evalúan biodisponibilidad en términos de vegetal, terrestre, otro. Tú tienes una metodología que es un desastre, o sea, Disponibilidad también. claro, porque biodisponibilidad es general, pero puede ser biodisponible para un molusco que filtra sedimentos, puede ser biodisponible para un alga, puede ser biodisponible para una lechuga, y tú metodológicamente, tú no evalúas nunca la biodisponibilidad, tú evalúas la disponibilidad para un organismo. Claro. Entonces, nunca utilicen la palabra biodisponibilidad, ¿no? O sea, en tus objetivos, si es que tú vas a evaluar fitodisponibilidad. Es una cosa así. Sí, y si, por ejemplo, le pusieran como el apellido, así como biodisponibilidad para la planta Eso es una buena, se biodisponibilidad en lechugas. Ya. Ya, ahí listo, queda clarísimo. Y en que Claro, escarola. ¿Ya? Ya, se fijan que un pequeño análisis del verbo y del concepto de objeto, estudio y propiedades, ya empieza uno a darse cuenta dónde hay errores. Ahora, vamos a analizar obviamente si es que esos errores son de fondo o son meramente de redacción. Ya, entonces, si lo entendí bien, ¿ustedes cambiarían o estarían de acuerdo en cambiar el verbo analizar por comprender, no sé, o cualquier otro que sea como más propio de la ciencia básica, ¿no es cierto? por Lo- último, caracterizar también podría ser la percepción. Es que, ¿sabes lo que pasa con el verbo caracterizar? Quizás busquemos en la RAE, pero hasta donde yo entiendo caracterizar es como más descriptivo. O sea, caracterizar es como extraer información, pero con ese... Claro, el cómo, caracterizar no te da para el cómo, exactamente. No es suficientemente general para el cómo, esa es la percepción que tengo yo. Ya habría que ver la definición del verbo caracterizar, pero me suena como algo más descriptivo. Ahora, lo otro que habría que corregir es si es que estamos hablando de comprender la percepción que tiene el estudiante respecto de la naturaleza de la ciencia. ¿Estaría bien ahí? ¿O comprender la percepción que tiene el estudiante respecto de la actividad científica? O sea, tendría que estar de acuerdo con lo que dice la pregunta. Claro. Y la pregunta trata de plantear, no sé, es una correlación, efectivamente, porque trata de relacionar esa interpretación, lo que está en el cuero de esos estudiantes con lo declarado en el proyecto educativo institucional. Claro, y ahí la pregunta cambia porque Pero eso no ¿Cómo será se como relacionan? contexto. ¿Cómo? No será más el contexto que le da a la interpretación de la actividad científica. claro, porque mira, que hay dos formas de verlo. Pero aquí nosotros estamos haciendo el papel que debió haber hecho la persona que escribió el proyecto, ¿no es cierto? Una es decir, comprender cómo influyen los principios educativos en la percepción que tienen sobre la naturaleza de la ciencia, ¿ya? Y ahí sería una pregunta, ¿no es cierto? Porque lo otro es que, si uno mira el objetivo general, que creo que tú lo dijiste, Franklin, parece que son dos objetivos, ¿no es cierto? Analizar la percepción que tienen los estudiantes, y el otro objetivo sería proponer orientaciones didácticas coherentes con este análisis, ¿no es cierto? Claro, claro, toda esa parte que viene después de la coma, yo la dejaría o la sacaría dependiendo si es que la pregunta anterior la cambiamos como estábamos discutiendo recién o no. Porque si lo que buscan es cómo influyen los principios educativos en la interpretación de la actividad o la naturaleza de la ciencia, ahí sí habría un objetivo general que sería comprender el efecto que tienen los principios educativos sobre la percepción que tienen de la naturaleza de la ciencia. Ya, ahí quedaría todo coherente. Pero si los principios educativos están pegados a la fuerza, ¿no es cierto? Eso en términos prácticos es una proyección. Es decir, mira, ¿saben que yo voy a comprender cómo interpreta la actividad científica la alumna de este colegio? Y entiendo que si lo logro comprender va a quedar como proyección orientaciones didácticas que podrían surgir de esto. Pero eso sería una proyección del proyecto una vez que termine. No tiene que ir en el proyecto, no sé si me... ¿Ya? Por eso la pregunta cuando dice en relación con los principios educativos declarados en el proyecto educativo institucional,
será como el contexto, como que le da el marco a esa investigación, así como que van a interpretar la actividad científica respecto de lo que ellos tienen como proyecto. Eso es lo que no queda claro. Y ahí, lamentablemente, nosotros estamos haciendo un juego que como evaluadores nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros Claro. tenemos que decir simplemente no se entiende. Claro. No se entiende. ¿Ya? Que en los proyectos educativos institucionales poco se habla de ciencia, o sea, Formación integral. formación integral. Hoy no está quedando grabado. No, lo sostengo. Lo sostengo. Sí. Pero miren, veamos el objetivo específico. A lo mejor el objetivo específico nos van a dar información de qué es lo que quiso escribir arriba. ¿Ya? Primer objetivo específico, dice, describir la percepción de estudiantes y docentes en relación con la naturaleza de la ciencia. Ya fíjense, describir, o sea, este es un objetivo que busca extraer información del objeto de estudio. ¿Me sigue la lógica? No es suficiente para responder. ¿Es necesario? Sí. Es ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? No. Claro. Entonces, pinta para objetivo específico, sí. No pone un objetivo específico asociado a acceder al objeto de estudio, por lo tanto entiendo que lo está trivializando esa etapa. O sea, como que describirlo, o sea, es llegar y aplicar una encuesta porque los alumnos están disponibles y los docentes también. ¿Ya? Y hay un instrumento. Es que mira, claro, ya hay un instrumento ya validado, o sea, porque es llegar y aplicarlo para describir, ¿cierto? Entonces la metodología va a decir, mira, vamos a aplicar este instrumento con estas preguntas y con esto vamos a describir. ¿Ya? Ya, pero aquí después ponen en su quehacer. Como que también ahora incluyen otra cosa. Describir la versión de estudiantes, Y estudiantes y docentes. en su quehacer y desarrollo de habilidades científicas. Es que claro, es que mira, mira, la metodología quizás va a dar información de eso, pero en su quehacer a lo mejor quiere decir que quieren describirlo mientras están en el aula, no sé, una cosa así. Es que como más que nada el quehacer es como, claro, como tu labor. Como tu rol, No es en la como lo que estás sociedad. haciendo, o sea, va más allá de lo que estás haciendo en un momento determinado, en una actividad determinada. Está refiriendo a la actividad. La que Pero estaba cuando haciendo. Pero después en el objetivo 2 pone foco en la labor docente solamente. Ah, claro, mira, Roberto tiene razón. Escuchar lo que Roberto dice. Segundo objetivo específico dice reconocer los principios educativos que guían la labor docente en el área de las ciencias naturales en el establecimiento particular. O sea, yo entiendo, y ahí dígame si me equivoco, es que ya, lo describo, o sea, aplica lo que sea que tenga que aplicar para sacar información. Después, esa información, reconocer quiere decir que ya toma la información y la trata para reconocer cosas en ella. ¿O me equivoco? En el fondo los describe, de la descripción reconoce los principios, ¿no es cierto? Como aparte, claro, como el reconocer los principios educativos, Está en el documento. está en el documento, en el PI. Claro. No tiene que salir de la descripción de las percepciones. Pero es que mira, que ocupan muchas palabras que podrían ser sinónimos, pero no sabemos. es que ¿sabes lo que pasa? Mira, siendo bien pensado, que esto no tenemos que hacer nosotros como evaluadores, pero siendo bien pensado, entiendo que hice reconocer los principios educativos en la descripción de los estudiantes, que hacen los estudiantes y los docentes previamente. O sea, en el fondo, estoy siendo bien pensado, insisto. Porque fíjate que en el tercero, bueno, lo estoy intentando así, los dos primeros tratan de buscar, de escribir la información de, no sé si son dos objetos de estudio diferentes, o si tomo, por ejemplo, el PEI como o una fuente, cuando menos, de información. Y en la primera están las percepciones de estudiantes y docentes, en la segunda está lo que declaran en el documento, y en la tercera se trata de relacionar, y eso sí es medianamente coherente con lo que ha declarado en el objetivo general. Claro, pero Se trata de relacionar los dos, la declaración del proyecto educativo institucional y las percepciones de estudiantes y docentes. ya tú lo interpretaste así, pero mira, ¿cómo lo interpreté yo? Yo para mí el objeto de estudio de ellos no son estudiantes ni docentes, son estudiantes con docentes. Es como el sistema de la sala. Es como nosotros. Nosotros, ya, por ejemplo, ya, yo en este contexto yo soy el docente, ustedes son los estudiantes, estamos en un quehacer, ¿no es cierto? Y viene Roberto, que es el investigador, y va a aplicar una encuesta o una observación, lo que sea, para describir nuestra
percepción en torno a la naturaleza de la ciencia den el qué hacer. Estoy siendo súper bien pensado, o sea, yo no debería hacer esto como valor, pero estoy siendo súper bien pensado. Eso es lo que describe. En nuestro discurso, en nuestras interacciones, va a surgir una percepción respecto a la naturaleza de la ciencia. Fin. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esa información, por eso el segundo bloque es tratar los datos, ¿cierto? Va a tratar los datos, ¿para qué? Para reconocer los principios educativos que guían la labor docente, pero en este contexto. O sea, toda esta información que sacó Roberto, la va a analizar, tendría que ser metodológicamente cómo, y a lo mejor va a cruzar información con el proyecto educativo del colegio, y ahí va a decir, oye, mira, reconozco en la información que extraje de esta interacción, reconozco estas coincidencias, reconozco estos principios educativos. ¿Ya? Y después, una vez que establece el reconocimiento, va a ver si es que en esas relaciones, si es que existen relaciones, o sea, me imagino yo que, bueno, que es como lo mismo el objetivo 2 y el 3, reconocer principios educativos y explorar la relación existente. Bueno, la metodología tendrá que decir cuál es la diferencia metodológica entre reconocer y explorar, ¿ya? Estoy siendo súper bien pensado porque así lo interpreto, no es que se entiende, así lo interpreto yo, ¿ya? Sí. Pero en estricto rigor no debería caber ninguna interpretación, tiene que ser explícito. No, o sea, de hecho cuando tú evalúas como evaluar, te dice usted tiene que evaluar lo que está escrito, no lo que usted cree que quiso decir. Es complejo por medio de la percepción, por medio del estudio de las percepciones, y después a reconocer los principios educativos que guían la labor docente. Son como cosas diferentes. Una cosa son percepciones y otra cosa son principios educativos que guían la labor docente. Entonces, ahí es donde no me Y cuadra. aparte podría poner por último, ¿cómo percibe? Para que después coincida más con el objetivo. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, si uno mira el objetivo específico, pareciera que la pregunta va por la que dices tú. O sea, en el fondo, la pregunta va por cómo influyen o cómo se relacionan los principios educativos con la percepción e interpretación que tienen respecto a la naturaleza de la ciencia. Pero es que se nos perdió la naturaleza de la ciencia. O la actividad científica, como quieran que llamen. Ya. Yo entiendo tu cara de disgusto que estás poniendo, porque tú estás poniendo una cara de disgusto como disciplinaria, sí, pero es que estas dos cosas no se pueden conectar. Tú tienes argumentos disciplinarios para decir, no, pues las percepciones no se conectan con los proyectos educativos. No te puedo discutir eso porque eso es una cosa disciplinaria. Ya, pero esa es otra crítica, te dejé, ¿no? Aún cuando esa crítica tuviera, ok, si no, si se puede, por tal y tal razón, no quitaría la primera crítica que estamos haciendo, de que el objeto de estudio y qué es lo que se pregunta respecto al objeto de estudio no es lo que está declarado, no hay coherencia entre la pregunta y lo que sale en los objetivos generales y específicos. Pareciera que o la pregunta es otra o los objetivos específicos no son exactamente eso. Y también el objetivo. Por eso en la pauta de evaluación aparece coherencia. Es que tú no puedes decir que la pregunta está mala o que el objetivo general está malo. Puede estar uno o el otro. Claro. Y es imposible saberlo porque no estamos en la cabeza de la persona que escribió esto. Entonces uno, ¿qué es lo que dice? No hay coherencia. No hay coherencia. Fin. Profe, acá lo que debiera guiar como para hacer ese análisis de los objetivos es la pregunta. Desde mi punto de vista, sí, pero, y aquí tengo que ser bien claro, este proyecto tiene una cosa que a mí me gusta estéticamente, que describe la pregunta. Es muy común porque casi ningún formato te obliga a escribir la pregunta. Si ustedes ven, por ejemplo, la estructura de un paper, nunca te escribe la pregunta, te escribe el objetivo general. Y el objetivo de este paper es esto. Entonces se subentiende la pregunta. Yo siempre insto, porque tampoco los proyectos te prohíben escribir la pregunta, ¿no es cierto? Que escriban su pregunta precisamente por lo que tú me estás planteando, porque si yo escribo mi pregunta, yo tengo mi objeto de estudio claro, mis propiedades problemáticas claras, y por lo tanto, redactar mi objetivo general debería ser súper fácil si es que yo te establezco esa equivalencia. O sea, el objetivo general y en la pregunta tiene que aparecer el mismo objeto de estudio y la misma propiedad. ¿Te fijas, no?
Y es lo que hablábamos la otra vez con Martina, que el Fernando Torres acostumbra a decir eso, copia la pregunta, pégala y cámbiala el verbo y ahí tenía el objetivo general. Suena súper burdo, pero es que funciona. Pero que funciona. ¿Ya? Y la hipótesis hace lo mismo cuando tiene hipótesis. Esa, ¿no? Claro. Pero yo también creo que aquí como que empieza a introducir otra terminología que más que nada confunde. Mezcla términos. Es que no necesariamente son No sinónimos. tiene términos homogéneos, claro. De hecho, a mí me llama la atención que esto siendo una pregunta de ciencia básica, no escribió hipótesis. Cuando tú tienes una pregunta, ¿cómo influyen el proyecto educativo en las percepciones? Supongamos que eso fuera posible, ¿no es cierto? Quizá en tu hipótesis tú vas a dejar claro por qué se te ocurrió eso. Dice, mira, nosotros afirmamos que, considerando estos aspectos, el proyecto educativo va a influir en la percepción a través de conexiones verbales, lingüísticas, toda esa verborrea como súper así como humanista que de repente es súper convincente. ¿Sí? No sé, mediante la transposición transcultural de la, no sé qué cosa. Ya, listo. Y ahí uno dice, aquí hay una hipótesis, pero que se podrá defender. ¿Ya? Porque insisto, o sea, cuando tú pones cara de disgusto, tú puedes tener la razón, pero a lo mejor a esta persona se le ocurrió una hipótesis súper buena que tú no la estás viendo, a lo mejor. Y que sí ve una conexión súper fundamental y te la puede defender, pero es que no escribe hipótesis. ¿Ya? Y ahí no sé por qué no escribe hipótesis. Yo a veces he visto, por una razón que honestamente no entiendo, que hay ciertas áreas de las ciencias sociales que son como refractarias a la hipótesis. Yo nunca he entendido por qué. Yo entiendo que un proyecto descriptivo no tenga hipótesis, porque no necesita hipótesis. Pero aquí no sé por qué no pone hipótesis, no sé si se habrá aferrado a alguna forma de ver este tipo de investigaciones que socialmente se considera que no hay que poner hipótesis, no tengo idea. A veces, un problema porque las hipótesis se consideran como predicciones. Entonces, como en la parte social, cuando, por ejemplo, uno dice, no sé, va a aumentar el conocimiento disciplinar usando esta estrategia. Claro. Ahí en el fondo eso actúa más como una predicción que una hipótesis si tú no señalas por qué ocurrió eso. Claro. Es que mira, en estricto rigor, A mí me ha pasado eso. es que mira, en estricto rigor, una predicción es una hipótesis. ¿Ya? Que no, Ahora, no toda hipótesis es una predicción, porque también hay hipótesis que son explicativas. Entonces tú dices, mira, el proyecto educativo se relaciona con la percepción de ciencia a través de estas conexiones. Fin. Esa no es una predicción, tú estás diciendo, así funciona este mecanismo. ¿Ya? Pero claro, yo he visto que hay ciertas líneas como, no sé si son las cualitativas o no, que dicen en el fondo que, no, que la hipótesis se levanta en la investigación, mientras investigan. Yo no sé los argumentos detrás de eso, pero de que le pena una hipótesis, le pena esta, creo yo. ¿Ya? ¿Ustedes creen que les falta algún objetivo específico? ¿Ustedes creen que les falta algún objetivo específico? O sea, de hecho, no me imagino quizás como un instrumento para recoger percepciones sobre naturaleza de la ciencia. Entonces creo que eso es como que diseñarlo, validarlo, construirlo. Te echas de menos un objetivo de cómo vas a acceder a tu objeto de estudio. ¿No? ¿Viste? Sí. Pero a través del diseño del instrumento, ¿cierto? Ya. La propuesta de la orientación general también. Ya. Ahora, muchas veces, esa crítica que yo la comparto, a veces se puede zanjar en la metodología. Si en la metodología describen de dónde diablo van a sacar la encuesta, dicen, no, mira, sé que en realidad la encuesta fue previamente diseñada en un trabajo previo que está publicado acá, nosotros la vamos a poner acá tal cual, vamos a hacer esta adaptación. O sea, ahí te responderían esa crítica y en realidad no habría que criticar eso porque está resuelta la metodología. Parece que lee la metodología. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a... Pero, entonces la propuesta Eso no está. podría ser 4, ¿no? No, o sea, bueno, sí, tú tienes razón de que todo este tema con el fin de proponer orientaciones didácticas, cuando uno mira los objetivos específicos, claramente
el tema de las orientaciones didácticas no es parte de la investigación. No es parte de la investigación. Se le pasó. Y ese era el más interesante, pero no, ese puede haber sido más interesante. Claro. Es que claro, podría ser interesante, pero si tú planteas, por ejemplo, como pregunta, cómo desarrollar orientaciones didácticas para el Claro, desempeño escolar, sí, si tuviera coherencia. te podrían criticar a ti y decir, es que tú no puedes, a la luz del conocimiento que hay en este sistema, no puedes desarrollar orientaciones didácticas mientras no conozcas previamente la percepción. Entonces es una pregunta que se adelanta al conocimiento. Tú tienes que primero sacar las percepciones y después con ellas hacer orientaciones didácticas, pero eso sería una segunda investigación posterior. Tienen que conectarse con la propuesta didáctica, o sea, Claro. es como otro estudio. Además que los estudios de percepciones son complejos. Y son muy contextuales también. Sí. Y no sé si vayan a movilizar en un proyecto educativo. Instituciones de Realmente, ¿qué aplico? Bueno, en la próxima sesión vamos a analizar, yo le voy a mandar este, si no me lo recuerdan, este tiene un marco metodológico. Y tiene el primer punto, los principios educativos del proyecto, visión de ciencia, se me imagino que ahí va a explicar cómo va a extraer la visión de ciencia que tiene, y triangulación. ¿Te fijas? Ahí está el método cómo tratar los datos. Va a triangular. ¿Qué pones? Como él. Todos triangulan, todos triangulan. Queda tranquilo. Aplicó el DAS, aplicó. Ya creí de nuevo. Vamos a ver cómo lo... No está la naturaleza en la ciencia. Ya. Pero que a lo mejor homologa a misión de ciencia. Sí, pero eso no se puede hacer. Ya, se fijan, entonces, obviamente que esta crítica que ustedes están haciendo se puede hacer sin haber visto estas cuestiones generales que hemos visto en el curso, pero estoy tratando de que esa crítica que normalmente uno la tiende a hacer de forma más o menos intuitiva dominando un campo, que la estructuren un poco mejor, no solamente, o sea, que ordenen su crítica. ¿Ya? No le estoy diciendo cómo criticar, ustedes saben criticar, estoy diciendo estructuren la crítica bajo estos criterios. ¿Ya? El criterio de que tienen que estar parcelados lo que es acceder al objeto de estudio, buscar la información y tratar la información, tiene que haber coherencia entre el objeto de estudio y las propiedades problemáticas y todo lo que tú tienes descrito de ahí para abajo. Y no hay que empezar a poner objetivos parásitos que, por muy interesantes que sean, son objetivos que son fuera de esto, como a que a ustedes les gustaba, ¿no es cierto? El objetivo parásito, sí, sí, sí. Es ese objetivo que te lo pone el profe IA porque le conviene, ¿ya? Pero no es parte de tu tesis en estricto rigor, ¿ya? Te voy a poner este objetivo para que me saque un segundo paper, aunque no tenga nada que ver con tu tesis, pero es que si no lo pongo después no me voy a hacer nada. Ahora, yo miro más como metodológico, como ustedes decían, no hay una cuestión de diseño de cuestiones didácticas, no hay nada. Así que bueno, ahí está. Fuimos una mesa muy Terrible. lapidaria. No sé, es que mira, yo en la mesa ni que estaba de este tenor son las discusiones. Pero ¿cómo es? Pero no puede ser. Pero bueno, lo último que estoy hablando son unos postdoctorados y las críticas eran pero terribles. ¿Sí? Pero ¿cómo el profesor patrocinante? Porque el postdoctorado tú vas con un profesor patrocinante. ¿Cómo el profesor patrocinante nos le dijo que esta cosa no la puede poner así? Esta cuestión no tiene coherencia, no tiene orgánica. Pues el concepto está mal utilizado. Es complicada la cuestión. O sea, a mí esto me hace pensar al margen de la coherencia del trabajo, sobre un dilema que igual no se menciona mucho, sobre qué necesidad sobre la pertinencia de generar instancias de trabajo de grado en las carreras de pedagogía. Hay universidades que han tomado posición sobre eso y no hay consenso, por lo menos. Hay universidades en las que no están de acuerdo y las salidas para salir de carreras de pedagogía no contemplan trabajos de grado, investigaciones. Fíjate que yo tiendo a estar muy de acuerdo en carreras de pregrado profesionalizantes como pedagogía. ¿Ya? Lo que pasa es que no sé, ustedes saben que en Chile este tema de los grados de licenciado es por una cuestión legal, o sea, obligan a que las carreras tengan grados de licenciado. Y como el tema de la licenciatura supuestamente tiene que ver con una cuestión de investigación, esto ha generado una cuestión que yo tiendo a decir contigo que es como súper disfuncional, de que carreras profesionalizantes tienen que hacer unidades de investigación. Desde mi punto de vista, un término de una carrera profesional es una práctica. Ese es el término de una carrera profesional. No es una investigación, las investigaciones son para posgrado.
salvo que tu carrera no sea profesional, si eres como licenciado en física ya. Eso no es una carrera profesional, ¿no es cierto? Es una carrera académica. Tienes que hacer una investigación, aunque sea chica, ¿no es cierto? Lo que tú quieras. Por ejemplo, en Kine pasa que es una carrera profesional, pero son licenciados en kinesiología, entonces tienen que hacer un seminario de inglés. Por ese argumento legal, por de Aparte de Sí, la porque la- práctica y aparte de un examen de grado. Es que la acreditación después te lo piden, pues te dicen, bueno, ¿y dónde están? ¿Cuáles son las competencias del licenciado? Te dicen, ¿y cuáles son las competencias del título profesional? Y después, ¿dónde desarrolla usted las competencias del licenciado? Entonces, Nosotros en ese programa de 2 años de pedagogía tuvimos que armar un curso que se llama Seminario de Investigación Didáctica para justificar la obtención del grado de licenciado en educación. el grado académico, licenciado. Porque claro, con la acreditación ahí... No, sí, ese es el único problema. Yo es una historia legal, es simplemente que las universidades querían diferenciarse de los institutos profesionales y por eso inventaron este tema de la obligatoriedad del grado licenciado, para que no se le vayan a mezclar ingenieros de INACAP con ingenieros de la Santa María, ¿no es cierto? Entonces no son lo mismo, entonces ahí empiezan los problemas. Ya. Eso, nos vemos entonces la próxima clase. Voy a ver el tema de métodos, ¿ya? Ahí veríamos cuando tenemos que presentar nuestro... Sí, tengo que ver bien esto del tema de las fechas. Estoy bien abstraído de las fechas, pero tengo que ver cómo cuadra el calendario. Listo, nos vemos, Roberto. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao.